Buenos días, jóvenes. Para continuar con el segundo módulo del curso de Termodinámica 1, vamos a avanzar hacia la primera ley de la termodinámica para sistemas cerrados. Por primera ley de la termodinámica debemos entender el principio de conservación de energía. Y antes de leer lo que se establece en el recuadro naranja, vamos a contestar las preguntas que se nos hacen en esta diapositiva. Bueno, nos preguntan de qué forma puede entrar o salir la energía en un sistema cerrado. En el módulo anterior hablábamos de 3 mecanismos de transferencia de energía, que eran trabajo, calor y masa. Sin embargo, decíamos que en los sistemas cerrados no podía haber interacciones de masa, por lo tanto la energía de un sistema cerrado solo puede ser modificada por efectos de calor o efectos de trabajo. Y la respuesta de la primera pregunta conduce a la respuesta de la segunda pregunta, donde sabemos que la masa dentro de un sistema cerrado debe ser siempre la misma, pues no podemos introducir ni quitar masa de ese sistema. Así que reconociendo que para un sistema cerrado la energía solo puede ser modificada por interacciones de calor o interacciones de trabajo, establecemos el principio de conservación de energía para ese tipo de sistemas de forma verbal de la siguiente manera: el cambio neto de la energía dentro del sistema en un intervalo de tiempo. Esto representa la energía en un instante T2 menos la energía en un instante T1 es igual a la cantidad de energía neta transferida al sistema a través de las fronteras por transferencia de calor durante el intervalo de tiempo. Así que esto es el calor que se transfiere hacia el sistema en forma neta entre T1 y T2, menos la cantidad neta de energía transferida por el sistema a través de las fronteras por transferencia de trabajo durante el intervalo de tiempo. Así que vamos a comparar. Aquí dice transferida al sistema. Cuando decimos transferido al sistema, eso tiene un sentido de entrada. Ya que dice transferida por el sistema, esto tiene un sentido de salida. Así que esto es calor de entrada menos el trabajo neto de salida en el intervalo de tiempo de T1 a T2. Y por eso usamos un negativo. La forma de expresarlo matemáticamente es, como aparece aquí, el cambio en la energía del sistema es igual al calor neto de entrada menos el trabajo neto de salida, que es entrada es salida. Ahora, esto no quiere decir que o solo hay calor de entrada o solo hay trabajo de salidas. Por ejemplo, en esta figura, ¿cómo determinaríamos el calor neto de entrada? Tendríamos que restar el calor que entra menos el calor que sale, y eso constituiría el calor neto de entrada. ¿Cómo determinaríamos el trabajo neto de salida? Tendríamos que sumar o restar el trabajo que sale menos el trabajo que entra, y eso representaría el trabajo neto de salida. Diferentes libros usan diferentes convenciones. El libro de Sengel, por ejemplo, prefiere esta convención. Y en vez de utilizar trabajo de salida, se usa trabajo de entrada. Que tenemos que tomar en consideración a la hora de tomar alguna de las convenciones. Yo no tengo ningún problema con que el estudiante decida cuál es la convención que mejor le conviene. Lo que debe tener claro es que en esta convención donde se resta el trabajo de salida, si tenemos un trabajo de salida, debe ser sustituido en esta ecuación con un número positivo. Si el trabajo es de entrada, debemos sustituirlo con un trabajo negativo o con un signo negativo.
Y lo opuesto ocurre en esta convención. En esta convención el trabajo de entrada se sustituye como positivo y el de salida como negativo. ¿Qué debemos hacer si tenemos dudas a la hora de utilizar la ecuación de balance de energía? Vamos a suponer que acá tenemos un trabajo de entrada y es la única interacción que hay en ese problema. Entonces la ecuación de balance de energía sería el cambio en energía es igual al calor de entrada menos el trabajo de salida. Sin embargo, si esa fuese la única interacción, no habría calor. Y veamos, debemos preguntarnos qué efectos debe tener ese trabajo sobre la energía del sistema. Si yo introduzco energía en forma de trabajo al sistema, debo esperar que la energía del sistema se incremente. Por lo tanto, ¿qué signo debe llevar lo que pongamos en este paréntesis para que refleje el efecto correcto sobre la energía del sistema? Definitivamente que si es un trabajo de entrada en esta convención debemos ponerlo como negativo para que refleje el efecto correcto sobre la energía del sistema, que es de incremento. Si fuésemos a usar esta ecuación, ¿qué signo debe acompañar al trabajo si es de entrada para que se observe el efecto correcto en la energía del sistema? Debe llevar un signo positivo. Así que repito, no es un requisito utilizar la convención que se presenta en esta diapositiva. El estudiante es libre de seleccionar la convención de signos en la ecuación de balance de energía que considere más sencilla. El cambio en la energía del sistema se refiere a la energía en un estado final menos la energía en un estado inicial, donde, como veíamos al inicio del módulo, la energía constituye la sumatoria de la energía cinética más la energía potencial más la energía interna. De tal manera que el lado izquierdo de la ecuación de balance de energía se puede expandir como el cambio en energía potencial más el cambio en energía cinética más el cambio en energía interna es igual al calor neto de entrada menos el trabajo neto de salida. En el caso de que nuestro proceso involucre inicialmente un estado de equilibrio y terminemos en otro estado de equilibrio, esa fue la definición de proceso que utilizamos en el módulo anterior o que presentamos en el módulo anterior. Si regresamos a la ecuación de balance de energía, preguntábamos al final de la diapositiva anterior o en la parte inferior de la diapositiva anterior. En realidad la pregunta la hicimos al inicio de la diapositiva, que si la masa del sistema podía modificarse, y decíamos que no. Así que si tomamos toda esta ecuación y la dividimos entre la masa, obtendríamos contenido dentro de este paréntesis, que era nuestra ecuación original de balance de energía, incluye cantidades extensivas, o la energía que aparece en esa ecuación es extensiva. Sin embargo, al dividirla entre la masa del sistema, que es la misma tanto en el estado 1 como en el estado 2, obtendríamos esta ecuación donde ahora todas las cantidades tienen unidades de energía por unidad de masa. Y las ecuaciones de sistemas cerrados, donde se inicia en un estado de equilibrio y se llega a otro estado de equilibrio, pueden ser expresadas por unidad de masa de la manera que aparece en esta diapositiva, reconociendo que la masa del sistema no puede variar.
en forma diferencial, el diferencial de la energía del sistema es igual a el delta Q de entrada menos delta W de salida. En forma de razón de cambio, la derivada de la energía del sistema con respecto al tiempo es igual a la razón de transferencia de calor de entrada menos la potencia de salida. Y esta es una ecuación instantánea. Esto ocurre en un intervalo de tiempo desde T1 hasta T2. Y repito, las primeras formas que yo denomino formas finitas de la ecuación de balance de energía ocurren en un intervalo de tiempo. Esta forma representa condiciones instantáneas. El sistema en reposo es un caso especial de el sistema cerrado, y cuando o que entendemos por un sistema en reposo, la velocidad es cero, y si la velocidad es cero, tanto en el estado 1 como en el estado 2, esto implica que la energía cinética de 2 es igual a la energía cinética de 1, y por lo tanto el cambio en la energía cinética es cero. Desde el punto de vista de la energía potencial, para un sistema como el que se muestra en esta figura, cuyo volumen aparenta ser constante, la energía potencial se mide en el centro de masa. Para el caso de esa figura, el centro de masa no va a modificar su posición, al menos ni horizontal ni vertical. Su posición va a ser siempre la misma, por lo tanto su energía potencial va a ser siempre la misma. Dos cosas no se van a modificar, ni su elevación ni su masa. Ahora veamos qué ocurre en el caso de un sistema de pistón y cilindro. Vamos a suponer que inicialmente tenemos el pistón ubicado de esta manera y definimos nuestro sistema dentro del contenido del sistema de pistón y cilindro. La energía potencial de ese sistema en ese instante va a estar definido por la posición vertical de su centro de masa. Vamos a llamarle Z1. Ahora consideremos que después de algún tiempo el pistón se ha desplazado hasta acá. Hay una frontera móvil. Ahora este es nuestro sistema y su centro de masa ahora está aquí. En forma global el sistema no se ha desplazado. Sin embargo, notamos que hay una leve diferencia entre Z2 y Z1. Por lo tanto, la energía potencial en el estado 1 tendría que ver con la posición del centro de masa en 1, y la energía potencial del estado 2 con Z2. Sin embargo, a pesar de que se modifique la posición del centro de masa, el cambio en energía potencial usualmente es mucho menor que el cambio en la energía interna. Por lo tanto, a pesar de que el centro de masa sufra un pequeño desplazamiento vertical, podemos despreciar, bajo la suposición de sistema en reposo, los cambios en energía potencial. Así que en forma general, cuando hagamos uso de la suposición de sistema en reposo,
Vamos a despreciar los cambios de energía cinética y los cambios de energía potencial del sistema. ¿Qué ocurriría si el cambio en energía cinética y el cambio en energía potencial fuesen despreciables? ¿Cuál es la única forma de energía que podría variar en el sistema? Es la energía interna. Esto cancelaría de tal manera que para un sistema en reposo, la ecuación de balance de energía de un sistema cerrado se reduce al cambio en energía interna, es igual al calor neto de entrada menos el trabajo neto de salida. Las dos ecuaciones que aparecen acá representan las ecuaciones de balance de energía en forma diferencial y en forma de razón de cambio bajo la suposición de sistema en reposo. Y nos preguntan cuál es el cambio en energía interna de un sistema en reposo completamente aislado de los alrededores. Un sistema completamente aislado implica que ese sistema no puede interactuar con los alrededores de ninguna manera. Así que completamente aislado significa no hay ningún tipo de interacción. Hablábamos en la clase anterior de los procesos adiabáticos o de los sistemas térmicamente aislados. Y un sistema térmicamente aislado es aquel que intencionalmente buscamos evitar que haya interacciones de calor. Así que cuando el enunciado de un problema nos habla de un proceso o de un sistema térmicamente aislado, podemos suponer que el proceso es adiabático o que no hay transferencia de calor. Así que si tenemos un sistema cerrado, térmicamente aislado, la única interacción que puede observar ese sistema sería de trabajo. Ahora, un sistema completamente aislado no interactúa ni en forma de masa, ni en forma de calor, ni en forma de trabajo. Entonces, si no hay interacciones de calor, no hay interacciones de trabajo y no hay interacciones de masa, si no hay interacciones de masa, estamos en esta ecuación, donde no hay calor ni hay trabajo. Si el sistema está en reposo, esta es la ecuación correcta. Vamos a ir hacia una ecuación más general, como esta que tenemos aquí. Veamos entonces. El sistema está completamente aislado, no hay ningún tipo de interacción ni de masa. Eso implica que el cambio en energía del sistema es cero o que la energía del sistema es constante. Si además el sistema está en reposo, ya sabíamos que la energía cinética no variaba y que la energía potencial tampoco. Por lo tanto, ¿qué debe ocurrir? Hemos concluido que para el sistema completamente aislado, esto es cero. Esto implica que el cambio en energía cinética más el cambio en energía potencial más el cambio en energía interna debe ser igual a cero. Pero si el sistema está en reposo, estas dos ya son cero. Por lo tanto, de aquí concluimos que para las características que se describen en la pregunta, el cambio en energía interna debe ser igual a cero, es decir, la energía interna debe permanecer constante para ese sistema. Y aquí debemos ser cuidadosos al momento de
interpretar esta pregunta o de visualizar lo que ocurre en esta pregunta. Definitivamente que si tenemos un sistema como el que se muestra en esta figura, donde no entra ni sale calor, ni entra ni sale trabajo, debemos suponer que las características dentro del sistema permanecen constantes. Sin embargo, vamos a suponer que el sistema está seleccionado de esa manera. Y acá tenemos una masa 1 que está a una temperatura T1 y acá tenemos una masa 2 que está a una temperatura T2, donde T1 es mayor que T2. Si T1 es mayor que T2, hay un potencial para que haya calor desde 1 hasta 2. Y después de mucho tiempo, ¿qué debe ocurrir con ambas temperaturas? Después de mucho tiempo, la masa 1 y la masa 2 deben alcanzar condiciones de equilibrio térmico. Sin embargo, de la manera que está definido el sistema, observamos que el sistema está completamente aislado de los alrededores. La interacción que hay entre las masas ocurre dentro de las fronteras del sistema. Que todo lo que hemos mencionado aplica para este sistema. Diríamos que U en el instante final, vamos a llamar este final, o vamos a usar la nomenclatura de final, de energía interna final debe ser igual a la energía interna inicial. Eso sería lo que obtendríamos para el sistema completo definido por las líneas cortadas. Ahora, ¿cómo determinamos U final? U final representa U1 final más U2 final. Es la energía interna de la masa 1 más la energía interna de la masa 2 en el instante final. Y U inicial es igual a U1 inicial más U2 inicial. Y está claro que las dos sumatorias deben ser iguales. Lo que no necesariamente, lo que no van a ser iguales es, por ejemplo, ya hemos dicho que en total las dos energías deben ser iguales. Sin embargo, vamos a encontrar que U1 inicial es más grande que U1 final. Y U2 final tiene que ser más grande que U2 inicial. Y es aquí donde la manera en que definamos el sistema decide cómo debemos plantear la ecuación de balance de energía. Repito, para la manera en que está definido el sistema, ahora mismo tenemos un sistema completamente aislado de los alrededores y la energía interna total debe permanecer constante. ¿Qué ocurriría si en vez de seleccionar el sistema de la manera que está definido, lo definiéramos aquí? Decíamos que T1 era mayor a T2, por lo tanto había un potencial para que fluyera calor. Si aplicamos balance de energía para este nuevo sistema, ya no podemos decir que no hay interacciones de calor. Y diríamos que el cambio en la energía de 1 o de la masa 1 es igual al calor de entrada menos el trabajo de salida. En ese caso no hay trabajo, pero sí hay calor. Así que diríamos que la energía de 1 final menos la energía de 1 inicial es igual al calor de entrada. Sin embargo, el calor es de salida, así que es igual a menos el calor de salida. Y eso nos daría, si el sistema está en reposo, U1 final menos U1 inicial.
y tendríamos que establecer una ecuación de balance de energía para el sistema que estaría definido para la masa 2 y que relaciona ambos sistemas, el calor que sale de un sistema y es recibido por otro sistema. Otro caso especial es el de estado estable o de condición estacionaria. Y de estas dos maneras lo vamos a encontrar en los libros de texto. Estacionario o estable implica que las características no cambian con respecto al tiempo. Eso significa que a lo largo la energía en T1 es igual a la energía en T2, es igual a la energía en T3 y es igual a la energía en cualquier instante. Que el proceso sea estacionario, si debemos ser cuidadosos, no implica que no haya interacciones de frontera. Este era el caso que ocurría en el sistema totalmente aislado. Sin embargo, en un sistema totalmente aislado, esto ocurre porque no hay interacciones de frontera. En el caso de un proceso estacionario, las propiedades no varían con el tiempo y lo que implicaría es que toda la energía que entra al sistema sale del sistema. Cuando tenemos un sistema donde por un lado se introduce energía y por otro lado se saca la misma cantidad de energía, decimos que es un sistema estacionario. Por ejemplo, si tenemos una cuenta de ahorros en el banco y hoy depositamos 10 balboas y mañana retiramos 10 balboas, en ese lapso de tiempo decimos que nuestra cuenta se ha mantenido estable, pues hemos introducido y sacado la misma cantidad, más o menos. Es la manera de ilustrar lo que ocurre con un sistema estacionario, donde las características dentro del sistema no varían con el tiempo y eso implica que la cantidad de energía que sea introducida sea también sacada del sistema. Así que en el caso de proceso estacionario, la energía no varía con el tiempo. Sin embargo, la condición de estacionario no se limita a la energía. Cualquier característica dentro del sistema no puede variar con el tiempo. Es decir, la masa no puede variar con el tiempo, la temperatura no varía con el tiempo, la energía no varía con el tiempo, etcétera, etcétera. Eso es lo que implica un proceso estacionario. Y para que haya esa condición de estacionario, el calor neto que entra tiene que ser igual al trabajo neto que sale. Eso es derivado de la ecuación de balance de energía. No quiere decir que tiene que haber un calor de entrada y un trabajo de salida. Puede haber un trabajo de entrada y un calor de salida. O puede haber un calor de entrada, un calor de salida y un trabajo de salida. Lo que queremos decir o la forma en que debemos ver el balance de energía de un proceso estacionario es que toda la energía que entra, podemos decir que el calor de entrada más el trabajo de entrada tiene que ser igual al calor de salida más el trabajo de salida. Es decir, la sumatoria de todas las interacciones de energía que entran al sistema tiene que ser igual a la sumatoria de todas las interacciones de energía que salen del sistema. Debemos entender por estas cantidades netas. En otra forma de razón de cambio o en forma diferencial podemos expresar la ecuación de balance de energía en forma o para un proceso estacionario. Ya nos preguntan cuál es el trabajo neto de entrada de un sistema cerrado en reposo en condiciones estacionarias que atraviesa un proceso adiabático. Vamos a ver las características. El proceso es estacionario. El proceso es adiabático. La única manera de que el proceso sea estacionario
y adiabático es que el trabajo neto de entrada o la interacción neta de trabajo también sea cero. Veamos algunas notas. Vamos a dejar estas notas de repaso para la siguiente grabación. Vamos a concluir aquí. Y en la próxima clase entonces veremos estas notas que tienen que ver con la convención de signo del balance de energía y resolveremos un ejemplo.